¿Qué tal? Hoy vamos a referirnos a un tema que me han encargado que lo explique rápidamente, de manera que lo haré con la lentitud napoleónica del vísteme despacio, que estoy apurado, y el ballet que dice: ¿qué tipo más pretencioso decir una frase inmortal para la historia, siendo un petizo cualunque? Porque para el vestidor no hay gran hombre, dijo Goethe. Es decir, que a veces una persona que de lo único que se encarga es de ponerte la camisa, el mayordomo, tal vez no comprenda la grandeza de tus estrategias con un ataque en pinzas y dominar toda Europa, porque lo único que hace es te ve tomar un tecito y creerte Napoleón. Entonces, para el vestidor no hay gran hombre, quiere decir algo así también como que se necesita la distancia adecuada para poder mensurar la dimensión correcta de la grandeza de alguien. Y yo pienso que este dicho de Goethe, finalmente, bastante más linda frase que vísteme despacio, que es un viejo adagio latino que se llama festina lente, como apúrate lentamente, como no hagas las cosas de manera atolondrada y atropellada, haz las cosas con ligera lentitud, como para asegurarte de hacerlas bien. Festina lente es interesante porque tiene un origen que uno podría confundir con el Fest, que en alemán es firme y es también fiesta. Y lente, bueno, lente es la palabra con la que se le llama a los anteojos y a las lentes, que viene de la forma parecida a las lentejas. Vamos a hablar de cómo me pidieron específicamente, acá lo tengo anotadito, cómo construir el futuro en Alemania. Bueno, es un tema que, para decirlo en abuelo de pájaro, para dar así un panorama, un pantallazo general. El otro día me di la pantalla contra la pera, en general no lo recomiendo, pero para dar un cuadro así de lugar, de composición, para ponerlos en autos. Los alemanes son especialistas en autos, BMW, que es Bayerischer. Bueno, tenemos Mercedes, hay unos cuantos autos alemanes para ponerlos en autos. El futuro alemán siempre se preocupa mucho por la ecología, es decir, que todos los partidos políticos siempre hacen su gobierno de coalición con algún partido, el Partido Verde, el partido que fundó Joschka Fischer, cuyo apellido es pescador en alemán, no es tan ecologista, en el mayo de 68. Lo único bueno que generó el mayo del 68, ¿no? Lo único que dio resultado, que triunfó en algún aspecto. Y por otra parte hay que decir que la baja tasa de natalidad alemana generó esta necesidad de importar mano de obra joven, y por ende una masiva inmigración, entre ellos de gente que especialmente necesita un refugio y un asilo, y entonces muchos son de origen árabe y por ende de la religión islámica. Esto ha generado unos resquemores muy violentos, porque es una cultura tan disímil. Entonces un banquero alemán que sacó un libro, La Alemania musulmana, y se generó, así como Obama fue un excelente presidente, bastante conservador dentro de todo, pero afroamericano, generó la posibilidad de que Trump tenga tanto éxito por el temor a que, bueno, vengan ahora estos salvajes a quedarse con el país. Entonces, la construcción del futuro en Alemania es bastante complicada, en la medida en que, a la manera de Malthus, ustedes saben que Robert Malthus, calculó que la población crecía más rápido que la producción de alimentos. Entonces calculó apocalípticamente cuando se iba a quedar la gente comiéndose los unos a los otros y desaparecer. Es una muy divertida burla a Malthus en uno de los libros más olvidados y mejores de Robert Louis Stevenson, que es El Club de los Suicidas,
con Floricel, el príncipe. Es un grupo de gente que decide terminar con su vida, no le ve sentido a la vida, pero tampoco tiene la valentía de, por propia mano, alzar su propia mano, como dice Brecht en su poema dedicado a Benjamin. No tiene coraje para matarse, entonces cada uno se encarga de matar a otro suicida cobarde. Y el presidente del Club de los Suicidas se llama Malthus. Y cuando se presenta, dice: señoras y señores, yo lo probé todo, probé todas las drogas, todas, probé todo, ginkgo bilboa, probé potasio, probé con limón, probé la yerba mate, probé todos los placeres, estuve en orgías, estuve como Milei, estuve con mi hermana, como Calígula, probé ejercer el poder, fui emperador de Roma, me hicieron masajes en los pies, jugué en la selección con Messi, experimenté todos los placeres, todas las vivencias, pero lo que realmente tiene uno que tomar en cuenta, lo más intenso de todo no es algo sexual, lo más intenso de todo no es algo gastronómico, realmente es el miedo, la emoción con la que hay que jugar, porque ahí está la mayor intensidad. Es a partir del miedo que todos los demás sentimientos, todo eso empalidecen. Como decía Maquiavelo, ¿no? Que decía que la gente por amor no hace gran cosa, pero por miedo te vende a su padre. Bueno, hay que siempre leerlo, no hay que estar de acuerdo con lo que uno lee siempre, pero es interesante el punto de vista de Maquiavelo, el anti-Rousseau, en cuanto a que no nacemos buenos por naturaleza. Pero creo que tiene un par de observaciones bastante interesantes de cómo es la naturaleza humana si no se la educa. Por ejemplo, no sea generoso, le recomienda al príncipe, porque la gente no se da cuenta de lo que vos le regalás, lo que vos le das. Solo se da cuenta cuando dejás de hacerlo. Entonces, una mezquindad estratégica y quirúrgica parece más generosa. Bueno, eso es un gran consejo para la colectividad judía, ahora que tenemos que un poco ahorrar nuestras energías para enfrentarnos a la nueva ola de antisemitismo, que me la seca, una ola, pero la seca, ¿viste? A quien le gustaba mucho ese libro y tiene anotaciones y ahora se vende las nuevas ediciones del Príncipe de Maquiavelo con las anotaciones, es de Napoleón. Napoleón Bonaparte. Si uno estaba a favor de Napoleón, lo llamaba Napoleón. Y si está en contra, lo llamaba Bonaparte, subrayando que era extranjero, no era francés. Eso pasaba en la París que describe Victor Hugo en Los Miserables, libro muy esperado en Norteamérica. Vendió más en Norteamérica. Y después se hizo el musical con la versión actual en la película, donde tenemos a Anne Hathaway, que es el seudónimo de esta actriz, que es el apellido, es el nombre de la esposa de Shakespeare, ¿no? Y ella canta I Dream a Dream, na, 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 donde salió a la fama esta señora que nadie daba dos mangos partidos por ella y tenía una voz increíble. Pero en la famosa escena que después silba el papá de la protagonista de Seinfeld, Master of the House, Master of the House, this and that. Esa es una letra muy divertida, muy picaresca, escrita muy en canchengue, muy en un fardo, cobrales por mirarse en el espejo, muy, muy, muy pícara. Bueno, ¿y esto con qué tenía que ver exactamente? Yo soy muy ordenado, muy organizado. Esto tenía que ver con que estamos aprendiendo cómo va a ser el futuro en Alemania, en la medida en que se puedan minimizar estos brotes neonazis, incluso presentados de una manera muy glamorosa, no diciendo fuera extranjeros, sino
precisamos nuevos alemanes, hagámoslo nosotros, una rubia tetona hermosa, y eso se llama Alternative für Deutschland, y tienen estrategias de sarcasmo muy atrayentes, donde no parecen nazis, pero son. Entonces el futuro en Alemania se va a ver comprometido en la medida en que todo este giro mundial hacia la derecha, la falta de creencia en la política, que hace que aparezca indispensablemente, igual alguien tiene que ser presidente, entonces aparece un presidente que no proviene de la política. Es como que yo no creo más en los plomeros porque me hicieron mal un arreglo, me cortaron cualquier realidad, ahora viene el verdulero a arreglarme los caños. Todo eso compromete mucho el futuro de Alemania en tanto una potencia que debe equilibrar a las demás para garantizar. A ver un momentito, que me está entrando una llamada. Estoy ya. Ahí sentí que me entró. Hubo un pequeño error. De lo que nos tenemos que ocupar es de cómo se construye el tiempo de ver al futuro en la gramática alemana. Esto en realidad es bastante más sencillo. Porque el futuro, como les decía, de la ecología es verde. Werden es el auxiliar. W-E-R-D-E-N, o como lo dirían en alemán, Wolfgang, Emil, Richard, Demian, Emil, Nordpol. Es decir, siglas que se han establecido por convención, como decimos D de dedo, G de gato, pero a veces no se les ocurría. Entonces metían cualquier otra cosa. Entonces la N, no se les ocurrió nada con N, y es, yo digo por ejemplo, R de Ricardo, N de Polo Norte en alemán. Esto me recuerda a una cosa que inventó Borges, que más allá de que es un excelente chiste en sí mismo, describe muchísimo el placer de Borges por tener una cáscara, un armazón, una especie de armadura, lo diría, bien acorazado, que realmente ha sido tan eficaz que mantiene a la gente alejada. Mucha gente cree que no puede penetrar, internarse en esa selva, digámoslo, porque lo que más bien es una jungla, no es un ordenado laberinto, en virtud de estas paredes tan duras y tan perfectamente lógicas que parece tener. Y Borges realmente era muy desordenado y adoraba en muchos de sus cuentos y ocurrencias mezclar los tiempos y hacer que Shakespeare sea contemporáneo de Pascal, porque claro, las ideas, como estamos viendo, son todas contemporáneas entre sí. Nosotros podemos estar recordándonos, bueno, tengo que ser un poquito como Epicuro en cuanto a encontrar placer en lo que hago, centrarme en eso. Claro que Epicuro no era sexo, drogas y rock and roll, sino los amigos, comidas frugales, los placeres de Epicuro, a diferencia de lo que predicaban los estoicos, es muy poquita diferencia. Los estoicos, la diferencia es que pensaban que, bueno, que no es necesario tener placer, hay que tener una aceptación radical. La gente no puede tener mucho placer en determinadas circunstancias y no lo puede tampoco simular. Ahora, ¿qué había que hacer? Comer frugal, tener amigos. O sea, los mismos consejos da un libro de autoayuda estoico que uno de el epicureísmo, que es eudomenológico, ¿no? La busca de la felicidad. Pero se suele decir que la diferencia entre los epicúreos y los estoicos es una camisa. O sea, no es realmente un culto a la frugalidad, a la moderación, al autodominio, pero realmente no hay una diferencia tan enorme. Por supuesto, el estoicismo tiene a su vez toda una cuestión enormemente altiva, digna, y no es resignarse. Aceptar no es resignarse. Es un poquito como el agradecimiento cristiano, o es un poquito como en la Teodicea de Leibniz, en el sentido de
bueno, de asumir que lo que hay está bien porque es lo que hay. Algo que Marcelo Tinelli en un tatuaje resume como si sucede, conviene, que no es exactamente que porque sucedió convenga, pero sí más o menos es lo único que tenemos. O sea, lo que sucedió son esos los hechos. Y si uno se pone a imaginar que hubieran sido mejor otros hechos, es la receta para fabricarse la desdicha más segura. Siempre pudo haber pasado algo mejor y nunca tenemos la tendencia a vivir lo que efectivamente pasó en la realidad efectiva, ciertamente existente, como lo mejor, porque estamos entrenados para pulir, perfeccionar, para mejorar, para esperar. Eh, toda nuestra vida se basa no en aceptar y agradecer, sino en superar. Entonces, eso mismo nos conduce a, en cualquier circunstancia, pensar que si tan solo hubiera sido de tal otra manera. Y esto especialmente cuando sufrimos un gran dolor, nos agravamos el dolor diciendo, bueno, no me molesta que me metieron los cuernos porque todos somos humanos, es traicionarse a sí mismo más que nada. Esta persona, debe ser horrible ser esta persona que me traicionó porque no puede contar con su propia constancia. Eh, la verdad es que yo soy una persona magnánima, no soy un moralista, no soy un conservador atrás. Obviamente que comprendo el poliamor, las grandes ventajas. Eh, no me molesta para nada. Me molestó la forma específica en la que me enteré. Eso. Si eso hubiera sido diferente, yo estaría cantando de alegría. Siempre pasa eso, que uno imagina que algo podría haber sido mejor y es una fuente de desdicha. Entonces, contra eso que es la principal lucha de los estoicos. En la Teodicea, Leibniz imagina, lo inventó para consolar a una princesa que le dijo, usted es el hombre más inteligente del mundo, dígame por qué tengo que ser feliz si mi ley es presidente. Dice, bueno, Dios probó muchos presidentes en el 2024 en Argentina, muchos mundos posibles, y créanme que los otros eran peores. Nosotros podemos imaginar que no, pero nosotros no somos Dios. Dios ve más allá y Dios se dio cuenta de que la mejor alternativa era esta. Entonces destruyó todos los otros mundos posibles. El mundo que existe es el mejor porque es el que hay. Entonces es otro acento psíquico que decir, y bueno, ¿no te gusta este limón? Bueno, pero es el que hay. Entonces, estábamos con que Malthus en el cuento de Stevenson dice, hay que experimentar con el miedo. Quien experimente con el miedo va a tener los placeres más voluptuosos, más intensos. Y después hace una pequeña pausa, un gesto dramático y agrega, jactándose, envídienme, soy un cobarde. Es decir, experimento más miedos que otras personas, muchísimos más miedos, entonces tengo mucha más sensibilidad y vivo como digamos, dopado por muchas falopas. Bueno, entonces estábamos en relación a Borges y su apariencia de orden, que es como el tipo de sistemas que Borges ofrece, realmente nos remiten a no Sammy del carnicero, sino el pingüino, Sammy el heladero, una canción infantil que reza así. Si era rezado, por ahí Dios le ayudaba con mejores rimas, pero es Sammy es heladero, es un pingüino redondo y gordito. Él vende helado. ¿Y cómo es el helado que vende? Bueno, vende para el león helado de limón. Muy bien, entonces se establece aquí las coordenadas sobre las cuales haremos las siguientes rimas, yo me imaginaba. Primero nombramos un animal y luego nombramos un gusto de helado. León, helado de limón. Pensemos ahora, cebra, no se me ocurre ningún helado. Bueno, pensemos, qué sé yo, tiene que ser también un animal que a los niños les simpatice, no vamos a pensar en el armadillo, no vamos a pensar en el entonces el siguiente es
para el león helado de limón, para el tigre, y no se les ocurre nada con tigre. Entonces, hay helado, bueno, no importa, pero hay un helado, no importa, hay helado de leche materna, se podría, dando una vuelta, por ejemplo, si fuera leche paterna de Alberto Migre, bueno, no importa. El tema es el siguiente, no se les ocurre, pero quieren el tigre porque el tigre, junto con el león, es un animal querido por los niños. Entonces, para conservarlo, dicen, bueno, lo que es muy fácil la solución, agregamos un adjetivo y que rime con el adjetivo. Para el tigre feroz, helado con arroz. Claro, feroz está obligado por el tigre, no pensando en el futuro helado. Y luego no se les ocurrió ningún otro gusto, entonces ya estamos falseando la realidad porque helado de arroz ni los chinos se les ocurrió, por más que los chinos inventaron el helado. Por lo tanto, para el león, helado de limón, para el tigre feroz, helado con arroz. Y termina esta hermosa canción para toda la familia, helado de vainilla, que requiere una pronunciación especial para que rime. De manera que no fue muy afortunado. Y de la misma manera hay un pequeño texto de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins, en el cual se describe un idioma parecido al alemán, que vamos a explicar rápidamente en los minutos que quedan. Es muy sencillo igual lo que tenemos que explicar. El idioma alemán es un idioma muy, digamos, descriptivo. Las palabras son casi instrucciones de uso. En lugar de llamar una palabra, la palabra aspiradora, que también es en castellano explicativa, ¿no? Es una cosa que aspira. Entonces, es un idioma que se autoexplica lógico. Y el idioma analítico de John Wilkins es un análisis de eso, pero una parte, para indicar lo desordenado que es, Borges inventa, dice, esas ambigüedades, redundancias y deficiencias, porque da un ejemplo, ¿cómo se clasifican? Entonces dice que Wilkins clasifica las piedras, las divide en comunes, pernal, cascajo, pizarra, módicas, mármol, ámbar, coral, preciosas, perla, ópalo, transparentes, amatista, zafiro, e insolubles, hulla, greda y arsénico. O sea que no se disuelven en el agua. Pasa que son, digamos, se sobrelapan estas categorías. No es una buena categorización. Entonces, casi tan alarmante como la octava es la novena categoría. Esta nos revela que los metales pueden ser imperfectos, bermellón, azogue, artificiales, bronce, latón, recrementicios, limaduras, herrumbre y naturales, oro, estaño, cobre. La belleza, figura en la categoría decimosexta, es un pez vivíparo oblongo. Todo esto son macaneos, exageraciones, y Borges muchas veces adora ese caos, y mezclar lo que no va, pero hacerlo a conciencia, milimétricamente, para que sea mucho más gracioso. Entonces muchas veces no se ve el caos secreto. Borges siempre habla del cosmos secreto, de, por ejemplo, la enumeración caótica, que es uno de los recursos que más ama, que es en los salmos aparece, que es en poemas decir, gracias, por ejemplo, debo dar, gracias por el poema de los dones, o el otro poema de los dones, gracias por, y ahí puede poner todo lo que le gusta de la vida, puede poner por el olor de la lluvia, por el café, y parece un caos, pero hay un secreto orden, dice él. Y lo cierto es que en Borges el espíritu que lo anima es un lúdico caos que él logra hacer parecer ordenado, pero que si lo examinamos de cerca es desopilantemente un magma volcánico que puede dispararse para cualquier lado en cualquier momento. Entonces aquí dice que esto le recuerda a la a las ambigüedades, redundancias y deficiencias que el doctor Franz Kuhn, muy bien, el apellido, porque siempre se fijaba en la guía telefónica y ponía apellidos de la vida real, no es como Saer que sale con tomatis. Entonces Franz Kuhn, cualquiera que lo lea dice, existe, Franz Kuhn debe existir. Yo no sé tanto como Borges, de autores alemanes, así que debe existir Franz Kuhn. Qué bárbaro, la erudición periférica de... Y esto macanea, es apócrifo.
atribuye a cierta enciclopedia china. Si Borges escribiera para chinos, no estaría China, sería finlandesa, sería guatemalteca. La idea es algo bien alejado y exótico para que le creas. Se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador. B. Embalsamados. C. Amaestrados. D. Lechones. E. Sirenas. F. Fabulosos. G. Perros sueltos. H. Incluidos en esta clasificación. Un gran saludo a Bertrand Russell y a la paradoja del catálogo que contiene, catálogo de bibliotecas que se contiene a sí mismo. No. I. Que se agitan como locos. J. Innumerables. K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de cabello. L. Etcétera. M. Que acaban de romper el jarrón. N. Que de lejos parecen moscas. Es magistral. Son cosas que se contradicen entre sí, pero además, desde qué distintos ángulos y abordajes encara Borges. Bueno, se parece un poco también a esas excusas incompatibles entre sí que Freud cita, ¿no? Es un chiste que le gustaba mucho decir, bueno, en primer lugar, el libro nunca me lo prestaste. En segundo lugar, ya estaba roto cuando me lo prestaste. En tercer lugar, te lo devolví intacto. Bueno, entonces vamos a ver qué es el futuro con Werden. En alemán tenemos futuro 1 y futuro 2. Futuro 2 es el futuro después de una acción que va a haber terminado en el futuro, que todavía no sucedió. Yo puedo decir, dentro de una hora voy a haber terminado de grabar este video. Espero que en muchísimo menos tiempo, ¿no? Voy a haber grabado. Entonces se usa ahí el participio, que en castellano es con ad oído. Voy a ad oído. En alemán el participio se llama participio 2, porque el participio 1 es el gerundio, que ya dijimos que no se usa, que se suele reemplazar por estoy al comer, en lugar de estoy comiendo, o como gerade, justo ahora. Entonces, el participio 2 se arma con GE al comienzo y en los verbos más regulares T al final. En algunos otros con EN. La mejor manera de incorporar esto, de ver la mecánica con la que se arma ese tiempo verbal, es tomar los nuevos modismos de los jóvenes. Por ejemplo, existe el nuevo verbo que es fantasmear en inglés, que es ghostear. Entonces, sie hat mich geghostet, ella me fantasmeó. Tenemos la G que nos muestra cómo se arma el participio. Existe un muy acotado número de verbos que no forman el participio con GE, que tienen un prefijo inseparable, que son los verbos que empiezan con R, por ejemplo, ergeben, erwiesen, ergänzen, que sería como empoderar. Fer, que se llama prefijo incoactivo, que indica, no es un prefijo de negación, es un prefijo que indica la culminación de un proceso. Por eso, blühen es florecer, pero verblühen es marchitar. Pero no porque sea desflorecer, sino porque la culminación del florecimiento es el marchitaje. Hoy es el día de la marchita, además. Hoy hay que cantar la marchita, que era una marcha militar italiana y se convirtió en la marcha peronista. Bueno, entonces con la frente bien en alto cantando la marchita, es otra de estas magias del lenguaje caótico donde nos resuena la frente marchita, ¿no? Bueno, miss como en inglés, no miss de señorita, estamos siempre pensando en lo mismo, no, de misunderstand, en alemán es missverstehen, lo mismo. Ent, que es un prefijo de extracción, por ejemplo, decken es cubrir, entdecken es descubrir. Bueno, pero todo esto es una explicación por extensiva. Lo único que vamos a hacer es recordar que hay que aprenderse el tiempo verbal werden, ich werde, du wirst, wird, sie werden, ihr wird, wir werden. Es muy sencillo. Y es a su vez
en realidad del verbo ser, de manera que en el poema de Goethe, Gottesdämmerung, o sea, el crepúsculo de los dioses, que es un poema que aparece en Diván de Oriente y Occidente, a raíz de que Stephens, hay un macaneador escocés que no tenía ningún éxito con sus poemas y decide entonces apócrifamente atribuírselos a otro, escribirlos a la manera antigua. Ossian es un poco como la estafa que sufrió Ameghino con El eslabón perdido, es un poco como el gran poema que hizo César Tiempo, versos de una puta polaca poniéndose en la piel, bueno, haciendo de cuenta que era una prostituta polaca y que, bueno, sufría por verse obligada a ejercer la prostitución. Bueno, le llovieron ofertas para redimirse de matrimonio y él entonces ya no sabía cómo decir, miren que yo soy un señor y no soy una prostituta. Y se me ocurrió hacer esta impostura intelectual, salió muy bien, demasiado bien, caramba. Bueno, Macpherson entonces dice que Ossian es un gran poeta persa y se produce una especie de gran interés por Oriente, un interés sobre todo antiluminista. En ese momento, ¿qué es lo mejor para luchar contra la razón? ¡Ah! ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor, por ejemplo, contra los derechos humanos? El karma. La sabiduría oriental que nos salva. El romanticismo se abraza al hinduismo. Schopenhauer, que es uno de los primeros en atacar la razón, prefigura a Freud, se basa muchísimo en habla incluso del velo del Mayá, entonces se abraza un oriente imaginario, así como Winkelmann, el padre, digamos, de la arqueología, deduce que los griegos no eran realistas, por eso son blancas sus estatuas, en realidad fueron despintadas con el tiempo. Y bueno, no importa eso, que sea falso. El Capitolio es un homenaje al helenismo clásico. Lo cierto es que no eran blancas las casas en ese momento. Ahora sí, ahora el Ministerio de Turismo de Grecia las pinta todas de blanco. Venía Santorini, venía Míkonos, las casas están blancas, tal como si estuviera Sócrates vivo. Y Sócrates pondría los ojos en blanco, si hubiera eso. Vamos a blanquear las cosas como son. Bueno, entonces, para poner negro sobre blanco, continuemos con el poema de Goethe. Estamos diciendo, porque describe el crepúsculo atardecer diciendo, Alle Nähe wird zur Ferne, es decir, toda proximidad, toda cercanía deviene lejanía, ¿no? Se aleja la luz y lo cercano se aleja. Y esto lo cita Borges en un poema que dice, ya las lustrales aguas de la noche, bueno, las rosas dejan de ser las rosas y pasan a ser la rosa, ¿no? El arquetipo platónico genérico. Mejor lo dijo Goethe, lo cercano se aleja. Es decir, que dentro de la mismísima métrica perfectamente rimada de su soneto, cita, traducido por él, a Goethe. Y luego lo llaman de Alemania, mire, Editorial Surkamp, estamos traduciendo la tenue delicadeza de su magnífica poesía, maestro, pero el tosco idioma alemán cuesta tanto poder verter las palabras que usted dice. Pero hablando de verter, manga de boludo, el verter es de Goethe, ¿no es cierto? Bueno, estas palabras dijo Goethe, ya están en alemán y yo las traduje, manga de forro, ¿qué tienen? Caca de paloma en la cabeza. Creo que lo dijo de otra forma porque se hacía siempre el fino Borges, pero en esencia eso es lo que a fin de cuentas terminaba pensando. Entonces, Verden es el devenir, y ahí tenemos una frase muy discutida por los lacanianos, que aparece en Freud con Verden, que es el yo deviene. Pero bueno, vamos a dejar ahora ese uso del Verden. El Verden también se utiliza para la voz pasiva. Entonces tenemos un problema con el participio que para tener el verbo haber utiliza como en inglés el verbo tener. El verbo tener hace las veces el verbo haber. Entonces yo no digo yo he leído a Borges, sino yo tuve
leído a Borges. Como decimos, tengo entendido, pero así con todo. Excepto con las siguientes excepciones. Verbos de traslado, de desplazamiento. Entonces yo no digo yo tengo caminado, para decir yo he caminado, sino yo soy caminado. Es decir, si yo soy de River, yo he bailado. Si yo soy de Boca, claro, he bailado o yo fui bailado. Entonces, ¿cuál es el problema? En la superposición que se da con los verbos de traslado o los verbos también de cambio de estado. Por ejemplo, ich bin geboren, yo he nacido. Que no se dice yo tuve nacido, y no es ich habe. Haben sería algo que uno realmente tiene en su poder hacer. En cambio, cuando uno viaja, involucrándose enteramente, uno es viajado de alguna manera. Hay que pensarlo así, como si lo haces con todo el cuerpo o no. Claro que algunas cosas hay gente que las hace con todo el cuerpo y no, por eso. En fin. Para resumir, nosotros ahí teníamos el problema y siempre conviene equivocarse para un lado y no para el otro. Si yo no sé si se dice hubiera o habría, lo elegante es decir hubiera. Si hubieras venido, la hubieras pasado bárbaro. Bomba la hubieras pasado. ¿Por qué conviene hubiera? Porque es el error chic, fino. El otro es el error grasa, bestia. Esmerza. Si yo fuera rico, ¿qué dice la gente bruta? Si yo sería millonario, no, si yo pensaría eso, te lo dijera. Entonces, te lo diría. Usan siempre el imperfecto del condicional, el pretérito imperfecto, sino el del subjuntivo. Sino, bueno, vamos a otro ejemplo. El dequeísmo versus el sindequeísmo. Que sería así. Yo pienso de que... Suena horrible, pienso de que... Entonces le sacamos el de a todo, a mansalva. Preventivamente, y quizás a veces había que poner el de, pero se lo sacamos igual. Para no parecernos a estos burros. Estamos rodeados de simios. Saquémosle el de a todo lo que es. Entonces decimos me acuerdo que, en lugar de me acuerdo de qué. ¿Cómo sé si lleva de o no? Sí puedo preguntar, ¿de qué te acordás? Bueno, puedo pensar, ¿de qué pensás? Entonces, el sindequeísmo, me di cuenta que darse cuenta lleva de. ¿De qué te diste cuenta? Me di cuenta que, tendría que haber dicho, me di cuenta de qué. Pero no suena mal. Y lo mismo no suena mal si decimos, bueno, es la primer pastilla del día que tengo que tomar. Primer y no primera. Bueno, porque está la regla finísima que no saben dominar estos iletrados recién bajados de los árboles, que son, si empieza con una A radical tónica, por ejemplo, agua, es el agua, es las aguas, es femenino, el agua deliciosa, no decimos el agua delicioso, pero porque es él, para no decir que suena como muy monacal, no, simiesco, muy de estos monos, de estos orangutanes que nos rodean, que no saben hablar con propiedad. Entonces, para no decir padres y hijos, para no decir chimpancés o orangutanes, tenemos estas reglas y las exageramos. Entonces, decimos ayer hoy, para meter el para formularlo así y mostrar que conocemos la regla distinguida. Bueno, en alemán, entonces, ¿para qué lado conviene equivocarse? Si yo tengo un perfect, ¿no? Si yo tengo un participio, ¿por qué se llama perfecto? En latín perfecto quiere decir acabado. O sea que Argentina está perfecta. Perfecta. Un verbo que terminó de transcurrir su acción. Eso significa. Bueno, cuando tengo esto, conviene equivocarse para el lado del tener y no del ser. Es mejor tener que ser, al revés que en la vida. ¿Y por qué? Porque si yo utilizo ser, se coaliga con la voz pasiva.
Entonces, si me equivoco y lo digo mal, en lugar de decir yo he comido, voy a decir yo tengo comido. Yo soy comido. Yo soy comido. Y yo soy comido es me comen a mí. Entonces, en ese sentido, no en el sentido de el nene no me come, porque muchas veces metemos el pronombre de reflexivo sin reflexionar. El nene no me come, me pusieron un farmacito en la puerta. No me pagan para decir esto. Pero ese reflexivo se usa mucho como comodín. Por eso los chicos le sacan el reflexivo del verbo reflexivo, se le ponen al que no lo tiene. Por ejemplo, rescatar, el andinista rescata a la turista. Rescatar no es reflexivo. Y descontrolarse sí. Bueno, ¿y cómo arman los millennials, los centennials, los baby boomers, los new boomers, cómo se llaman? Bueno, se llaman anoche descontrolé mal, que viene de badly, pero me rescaté, como el varón de Münchhausen que se tira a sí mismo de la coleta y se auto rescata. Bueno, el problema entonces es equivocarse para ese lado. Y lo mismo va a pasar con el Verden, que la voz pasiva, yo como una hamburguesa, la hamburguesa es comida por mí, y ese Hamburger, der Hamburger wird von mir gegessen. Vamos a usar el Verden para el futuro, pero también para la voz pasiva. Muchas gracias, es pasiva. Entonces, no necesitamos saber nada más. Conocer esto, que es como se usa en Uruguay, como el voy a, y no el futuro en España es yo aprenderé alemán. Entonces, que yo aprenderé, tú aprenderás. En cambio, voy a aprender, voy a lo que ponga afuera, porque solo necesito saber la conjugación de voy a. Ich werde, ya lo dijimos eso. ¿Y cómo es el futuro 2? El futuro 2 es cuando la acción vaya a estar terminada en el futuro. Y se arma con el GE y el Verden. Por ejemplo, dice lección wird Deutsch wird in einem Monat mit Martin gelernt. Bien, así es como se construye el futuro. Ahora sí, tendríamos que dejar, porque lo otro que tenemos que ver, era el uso, no la pasiva con se en castellano, sino que también es el dejar, se deja. Es bastante facilonga, y es con lassen, como en francés laissez-faire. Los alemanes tienen un par de verbos que son dejarse, por ejemplo, dejarse cortar el pelo, porque uno podría ofrecer resistencia. A tu abuela le vas a cortar el pelo. No tengo pelo. Y dejarse operar. Uno no se opera en Alemania. Se deja operar porque lo hace otra persona. Eso es con lassen. Ich lasse mich die Haare schneiden. Sich die Haare schneiden lassen sería sich operieren lassen. Wir lassen uns krank schreiben. O sea, para hacernos las ratas, dice, dejémonos prescribir enfermo. Que nos den parte de que estamos ausentes por enfermedad. Bueno, eso lo vamos a tener que dejar porque ya es mucho festina lente, mucha festichola con lentejas, pero vamos a tener que ir ya por hoy, por lo menos los próximos 5 minutos, ir despidiéndonos con este anglicismo que es nos van we're seeing, nos estamos viendo. Es tan dolorosa la despedida para un argentino que lo tiene que un poco atemperar, o incluso yo diría aguarla más aún, acuarelear, ¿no? Bueno, una pinturita esta clase.